Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos con algunas noticias de los últimos días. Hoy tengo más de lo habitual que comentar, así que me voy a detener un poco menos de lo usual en esta sección en cada noticia específica. Empecemos con una no noticia, por llamarla de algún modo. China envía tropas a Rusia. ¡Tatam! Esto han sido titulares en muchos medios. Y la idea es, Rusia, ese país que está en guerra con Ucrania. Por lo tanto, China ha enviado tropas cerca de la zona de conflicto. No. Me parece que mucha gente olvida que Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados. China envió tropas mayormente navales a la costa rusa del mar de Japón a participar de una serie de maniobras de entrenamientos conjuntos cuyo fin es prepararlos para una eventual guerra futura que los tenga como aliados contra un enemigo común. No tiene nada que ver con el conflicto de Ucrania esto. De hecho, estos tipos estaban más cerca de la zona de conflicto si se hubieran quedado en su país, literalmente. Pero ¿qué pasa? No podés hacer un titular con esto. Entonces todo el mundo tituló China envía tropas a Rusia, implicando que esto tenía algún vínculo que no tiene con el conflicto de Ucrania. Um, en Argentina se celebró el domingo pasado el Día de las Infancias. Y quería comentar algo sobre esto, no porque merezca ser llamado una noticia, pero quería comentar algo sobre este nombre. Una sociedad, una cultura en donde niño se ha vuelto mala palabra, tiene serios problemas mentales. Hablo literalmente y hablo en serio. Tiene serios problemas mentales. Freud decía que el tabú de la sexualidad se origina en que la maternidad es considerada lo más sagrado en el mundo. Por lo tanto, cualquier vínculo que tenga con el coito tiene que ser disimulado, tiene que ser aludido mediante indirectas. Bueno, en el mundo de hoy estamos viviendo una inversión patológica de ese tabú, en donde las perversiones sexuales son sagradas y todo lo que se vincula a la maternidad, aunque sea de modo indirecto, es considerado algo repulsivo y que solo puede ser mencionado con eufemismos y con indirectas. Esto es literalmente patológico. Hablando en cierto sentido de lo mismo, arrestaron a los miembros de una secta vinculada al yoga en Argentina, que un montón de pervertidos sexuales, y esto probablemente esté vinculado a las peleas internas entre las mafias que han gobernado el país en los últimos 20 años, lo mismo que otros hechos recientes, y por ahí también quiere ser usado por la misma gente por la misma mafia judicial que estuvo encubriendo a estos tipos durante más de 20 años y ahora decidió arrestarlos. Probablemente quiere usarlo para impulsar una ley antisectas. Las leyes antisectas existen en varias partes del mundo y como su nombre lo indica no tienen un carajo que ver con las sectas. No necesitas una ley específica para combatir la secta, como lo muestra el hecho de que estos tipos los arrestaron simplemente decidiendo aplicar las leyes vigentes después de más de 20 años de encubrirlos sistemáticamente. Las leyes antisectas invariablemente tienen como objetivo perseguir a grupos religiosos o perseguir a partidos políticos opositores. En todo país en donde se han implementado, invariablemente este ha sido su verdadero objetivo y sin duda este es el objetivo de los impulsores de la ley antisectas en Argentina. Ojo con tomarse en serio los nombres en política. En política nada hay que tomarse menos en serio que el nombre que tienen los partidos políticos, que el nombre que tienen los proyectos de ley. No hay nada que deba ser tomado menos en serio. En Ucrania continúa la contraofensiva ucraniana.
¿Cómo va esto? No muy impresionante realmente. De hecho, en una región del sur de Ucrania, los ucranianos han retrocedido, los rusos ganaron un par de kilómetros, que no es mucho, pero si se supone que estás en una ofensiva y te hacen retroceder, no estás deslumbrando demasiado a nadie. Ucrania bombardeó la península de Crimea, no logró gran cosa con este ataque, pero sí es una muestra de que se ha recuperado su aviación de modo notable, sobre todo gracias a la colaboración de Polonia y en menor medida a la colaboración de otros aliados, sobre todo de Estados Unidos. Se están peleando dos batallas simultáneamente en Ucrania. Los rusos están en la ofensiva en el Donbass y los ucranianos a la defensiva. Y en el sur, cerca de la costa del Mar Negro, es al revés. Los ucranianos están en la ofensiva y los rusos defendiendo. Parece estar yéndole mucho mejor a los rusos que a los ucranianos en esto. Por lo demás, la guerra está estancada en un punto muerto. Se volvió a la vieja y mala guerra de trincheras en este conflicto, debido a que los tanques han sido destruidos en buena medida y la aviación se está usando con mucha mesura en ambos bandos, lo cual lleva a combates de infantería que se establecen en fortificaciones y nadie avanza. Es una cuestión de tiro, cañonazo, cañonazo, sin novedad en el frente occidental. Eso sí, como diferencia relevante con la guerra de 1914 es que como hoy en día todo soldado de infantería tiene armas de repetición, ya no existen esos ataques a la bayoneta masivos de la guerra del 14 que dejaban cantidades absurdas de muertos en el camino. Digamos que es la única mejora importante, pero sigue siendo la guerra de trincheras, sigue siendo tan espantosa como ha sido siempre. Es un clásico vintage que no creo que mucha gente tuviera ganas de ver de vuelta, pero bueno, ahí está. En China hay un problema con un crédito inmobiliario que entregaron. Se produjo... es complicado de explicar cómo es esto, pero básicamente, para ponerlo de modo breve y claro y que se entienda qué es, fue una estafa Ponzi de Estado. Fue el esquema piramidal propio de una estafa Ponzi, solo que el Estado, que en vez de decir cuando esto crece demasiado, el Estado dice, no, momento, esto es una estafa, esto no pueden hacerlo, como el gobierno que tienen es estructuralmente corrupto y unánimemente corrupto, lo que hicieron fue entrar todos en el juego y ahora básicamente la estafa se está colapsando y va a haber miles o quizá millones de personas que pagaron por una casa que nunca se construyó y no hay modo de devolverle su dinero, supongamos que tuvieran la intención de hacerlo. Hay personas que dicen que esto va a provocar la caída del Partido Comunista Chino. Yo no soy tan optimista, lamentablemente. No creo que eso pase. Creo que el gobierno chino va a imponer un corralito donde simplemente no le van a devolver a la gente su dinero. Incluso en un régimen como ese pueden imponer un corralito humano, es decir, enviar a las personas a la que el Estado le debe plata, enviarlo a un campo de concentración y listo, no te debo más nada. Lo que sí creo que va a morir en este asunto, lo que sí va a ser destruido, va a ser la ilusión de que existe alguna posibilidad de cambio en un régimen comunista sin derrocar al régimen comunista. La idea de que, bueno, sí, sigue siendo una dictadura comunista, pero podés tener tu departamento, tu autito, podés llegar a prosperar un poco. Esto va a acabar con esa ilusión.
En un país socialista no existe ninguna otra posibilidad que tener al total de la población, exceptuando a los miembros del partido, obviamente, en la completa miseria, en la completa opresión durante todo el tiempo que dura el régimen. Esta ilusión de que se podía prosperar sin salir del comunismo creo que va a ser destruido por, por esta estafa Ponzi de Estado. Porque cuando borren del mapa o envíen a campos de reeducación a la gente por el terrible crimen de haber ahorrado y desear prosperar económicamente, todo el mundo va a aprender la lección. En este régimen, mientras exista este régimen, no podés tener nada. No podés tener un departamento, no podés tener un auto, no podés tener un comercio. No sos dueño de nada mientras exista el Partido Comunista. Creo que va a acabar con esa ilusión. Y si se quiere, el acabar con esa ilusión va a ser un paso, un granito de arena, o incluso más que un granito de arena, un paso importante que eventualmente va a llevar a la caída del régimen. Pero no, esto no va a provocar la caída del régimen, lamentablemente. Varios barcos cargados con cereales salieron de Ucrania. Esto no porque hayan logrado romper el bloqueo, sino porque Rusia los dejó salir debido a la intermediación de Turquía. De esto dicen que fue maquiavelismo puro, que no tuvo ningún fundamento moral esta intervención de Turquía. Y yo no voy a discutir que no son unos maquiavelos, que no han hecho cosas sumamente cuestionables el régimen turco. Pero no descartaría que haya tenido también un fundamento moral esta intervención. Los musulmanes en general son gente que tiene un bastante respeto por la distinción entre combatientes y no combatientes. Bastante respeto por no atacar a los no combatientes. El terrorismo yihadista es más bien una anomalía histórica que no una constante. Al margen de esto, obviamente han tenido en cuenta el factor estratégico y ha sido lo más importante. Podríamos estar viendo la formación de un tercer bloque que le daría a la Segunda Guerra Fría un aire muy distinto del que tuvo la primera. Si Rusia, la India, Turquía, Mongolia y Marruecos y alguno más que se les una forman un bloque, esos tipos tendrían una población de 2.000 millones de personas o casi, y un ejército de 3 millones de hombres. O sea, esos tipos son una superpotencia en sí. No necesitan estar aliados con más nadie. Esto creo que entraríamos, si se forma esta coalición, y tiene serios inconvenientes para que se forme, pero si se forma esta coalición, principalmente India, Rusia y Turquía, y alguno más que se le sume, entraríamos en un mundo de 3 polos y no de 2. Esto sería un esquema completamente distinto. Entrarían en juego otras estrategias completamente distintas que en la Primera Guerra Fría, donde había 2 bloques y era una situación de suma cero. Todo lo que perdía un bloque lo ganaba el otro. Cuando el mundo real te empieza a recordar a 1984, creo que es hora de alarmarse. En Estados Unidos continúa el escandalete con el allanamiento del FBI a la casa de Donald Trump. Yo creo que acá, dentro de todo lo que se está diciendo sobre este asunto, no se está mencionando el asunto central, la cuestión de base. Hace 75 años que Estados Unidos quiere tener un KGB americano sin que se comporte como el KGB. Entonces dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el KGB americano no haga las cosas que hace el KGB? Bueno, vamos a dividir en 2 agencias lo que en Rusia es una, o en 3 o en 5. Vamos a hacer que tengan que rendir cuentas al Congreso.
Vamos a hacer que se controlen entre sí. Vamos a hacer que se espíen unas a otras. Vamos a hacer que para ciertas acciones necesiten un permiso expreso del presidente. Vamos a poner plazos para desclasificar información secreta, plazos obligatorios para que desclasifiquen información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto ha funcionado demasiado bien y la respuesta es en realidad bastante simple. No podés tener un KGB sin que se comporte como el KGB. El problema estuvo planteado mal de entrada. Vos no podés tener un KGB americano sin que se comporte como el KGB. Este es el problema con el FBI y con la CIA. No es que estén fuera de control, no es que no respeten las leyes, no es que el Congreso, no es que esto, que el otro. El problema con el FBI y con la CIA es que existen. Ese es el problema. Y me parece que muy poca gente está entendiendo cuál es realmente el problema. Asesinaron en Rusia a la hija del propagandista Alexander Dugin. Este atentado no se lo atribuyó nadie, así que no sabemos quiénes fueron ni cuáles fueron sus motivos. Es razonable suponer que esto tiene alguna clase de vinculación con la guerra de Ucrania, pero más que eso, todo es especulación. Y ocurre esto pocas semanas después del asesinato del ex primer ministro del Japón, Shinzo Abe, y a poco más de un año del asesinato del presidente de Haití. Estos tres hechos no están vinculados entre sí de modo directo, o sea, por ejemplo, no es que hay una misma organización que estuvo detrás de los tres atentados, pero precisamente por eso, porque no hay un vínculo causal directo, te muestran que se está perdiendo un cierto modo de hacer las cosas. En una guerra entre tribus paleolíticas, no siempre los vencedores se comen a los vencidos, pero podrían haberlo hecho. En cambio, en una guerra civilizada, no es solo que eventualmente los vencedores no canibalizan a los vencidos, sino que es inimaginable que lo hagan. Esta es la diferencia que importa. No si de hecho ocurrió o no. Es inimaginable que ocurra en una guerra entre hombres civilizados. En una guerra entre salvajes, en cambio, por ahí eventualmente no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Y hechos como este asesinato y hechos como que muy poca gente lo haya repudiado por miedo a ser tomado como ese repudio al asesinato de una no combatiente fuese visto como una muestra de apoyo a la invasión de Ucrania, te muestra que nos estamos acercando a las cavernas. Estamos perdiendo un cierto modo de hacer las cosas. Hechos como este ya han dejado de ser inimaginables. Es interesante. Quiero para terminar leer algo que encontré, un artículo. Ver cómo cubrió la prensa internacional la invasión de Crimea en 2014. Cito, por ejemplo, un recuento de las noticias más importantes de 2014, hecha por la cadena ABC. Cito, peleas en Ucrania y Crimea. Los conflictos fronterizos entre Rusia y Ucrania se sienten de ratos como si fuesen flashback de la Guerra Fría. Después de que protestas en contra del presidente ucraniano Viktor Yanukovych llevaron a que éste tuviese que abandonar el país, milicianos apoyados por Rusia se movilizaron a la costera ciudad de Crimea a consecuencia del vacío de poder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que la disputa fue un asunto de nacionalistas rusos en Ucrania que desean retornar a su madre patria, pero la comunidad internacional y los Estados Unidos ven esto como una peligrosa apropiación de territorios y han impuesto sanciones económicas como resultado. ABC News, 6 de enero de 2015. Fíjense que esto técnicamente es neutral y yo diría que hasta es prorruso.
Adviértase sobre todo el título, la I en el título. Peleas en Ucrania y Crimea. Ucrania and Crimea. Como si Crimea no fuese parte de... implicando que Crimea no es parte de Ucrania. Por eso creo que a principio de... cuando empezó la invasión masiva a principios de este año, la primera reacción en todas las cucarachas de Twitter fue yo estoy firme junto a Rusia, creyendo que eso iba a ser lo políticamente correcto. Cuando se enteraron, oh, mira, lo políticamente correcto era estar de parte de Ucrania, todo borraron, todos eliminaron los tweets de yo estoy firme junto a Rusia y pusieron la banderita azul y amarilla. Nada, quería comentar esto, me pareció interesante. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.